Un cuarto de hora para las 8 de la mañana. Hablamos ahora de otro asunto que tiene que ver con el día de la psoriasis. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Hoy es el Día Mundial de la Psoriasis. Estamos hablando de una enfermedad que sigue teniendo un gran impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen. Fíjense, como titular un poco de esta jornada, uno que hemos encontrado al hilo de todo esto, ¿no? Como que 3 de cada 4 pacientes con psoriasis sufren ansiedad o estrés. Estamos al habla, a esta hora de la mañana, con Javier Garrido. Señor Garrido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía. Él es vicepresidente de Acción Psoriasis, que es una organización de pacientes muy activa y con el que vamos a conversar unos minutos a propósito de todo esto, ¿no? Fíjese qué terrible dato, ¿no? Porque claro, 3 de cada 4 pacientes con psoriasis sufren ansiedad o estrés y encima esa misma ansiedad o estrés, según tenemos entendido, es algo que, vamos a ver, que implica también que la enfermedad no se venga menos, ¿no? Que asome más, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos por esta enfermedad. Yo creo que podríamos empezar hablando, aparte del componente un poco psicológico, de estrés que implica la psoriasis, la enfermedad de la psoriasis, podríamos hablar un poquito de la enfermedad. Bueno, lo hacemos de vez en cuando en este programa, por eso hemos querido empezar por aquí, Javier, pero empieza por donde estimes conveniente, no hay ningún problema. La gente la va a caracterizar muy bien, la va a identificar muy bien. La psoriasis es una enfermedad muy visible, es una enfermedad de la piel, es una enfermedad que se caracteriza por escamas de tipo blanquecino que suelen aparecer en codos, rodillas, cuero cabelludo. Yo creo que es muy identificable en toda la población en general. Hay que recordar también que la psoriasis es una enfermedad que no es contagiosa, que es una enfermedad inflamatoria. Por una tanto, creencia no que todavía existe por ahí, ¿no? Efectivamente. Incluso en los propios, en los propios afectados por psoriasis hay un gran desconocimiento de su patología y de su enfermedad. Y evidentemente, volviendo a tu pregunta, existe un componente de estrés importante. Digamos que es un círculo vicioso. Cuanto más estrés tienes, cuanto más nivel de estrés tienes, peor va a ser el brote de psoriasis. Cuanta más psoriasis tienes, mayor va a ser el nivel de estrés. Digamos que es una especie de espiral que no se corta, que el propio paciente debería cortarla. Ya. O sea que parte de ese estrés entonces está provocado al mismo tiempo por la propia enfermedad. Efectivamente. Ya. Aquellos pacientes en los que todavía, digamos, no tienen asumido su enfermedad, no tienen conocimiento, no tienen formación o incluso información sobre la patología, que se puede hacer una vida perfectamente normal, pues evidentemente que existe un componente de estrés importante. Tanto es así, si es perverso, por así decirlo, este fenómeno, que hay personas que cuando tienen esto claro incluso mejoran en sus síntomas, ¿no? Sí, muchos pacientes te lo dicen, que rebajando el nivel de estrés y el nivel de preocupación por la psoriasis se rebaja la cantidad de enfermedad, es decir, la cantidad de brotes de psoriasis que uno puede padecer, ¿no? Pero bueno, hay multitud de causas, no solo el estrés, sino multitud de causas que pueden provocar un brote de psoriasis. ¿Es algo que pueda prevenirse, la psoriasis, Javier? No, la psoriasis es una enfermedad que aparece y desaparece cuando ella quiere. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad... perdóneme, que aparece y desaparece, entonces es un poco... Sí, es una enfermedad crónica, pero no tiene cura definitiva, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Vale. En la psoriasis puedes tener épocas de blanqueamiento, digamos, que es la desaparición de las lesiones, no así la curación, y puedes tener épocas de un brote importante, es decir, o hay pacientes que nunca han tenido remisiones, ¿me entiendes? Siempre han tenido brotes de psoriasis, o pacientes que tienen incluso el 80 o el 90% de la superficie corporal con psoriasis y nunca se le ha quitado, es decir, es una enfermedad un poco caprichosa, aparece, desaparece. Dicen que los pacientes cuentan que suelen estar mejor en el verano, en el invierno, y las épocas peores son quizá la primavera y el otoño, es lo que referimos los pacientes. Bueno, ¿aparece en algún momento determinado de la vida, una determinada edad? Sí, fíjate, los estudios que hicimos desde Acción Psoriasis, desde la Asociación Nacional de Pacientes de Psoriasis, allá por el año 2002, si no recuerdo mal, fue un estudio de incidencia y evolución. La incidencia es decir, cuánta
¿cuántas personas tenemos con psoriasis? Pues nos daba una cifra de entre un 1,5 y un 2,5% de la población. Por eso siempre desde la asociación nos hemos dirigido que es ese 2% de la población, cerca de 1 millón de personas en toda España y 120 millones de personas en el mundo que padecemos psoriasis. Y en ese mismo estudio nos venía a decir que hay 2 picos donde aparece más la psoriasis, que es decir, entre los 15 y los 35 años y a partir de los 55, entre los 55 y los 70 años. Ya, caramba. O sea que hay momentos determinados, es curioso, es llamativo eso. No se sabe por dónde va el mundo de la ciencia. Supongo que se estarán buscando respuestas, soluciones, los porqués, en definitiva, sobre la etiología de la enfermedad, que creo que sigue siendo desconocida. Sí, sin duda. Si conociéramos el origen de la enfermedad, es decir, qué pasa dentro del cuerpo humano la primera vez que hay un brote de psoriasis, la ciencia lograría desentrañar esta enfermedad. Sí se sabe lo que pasa a partir del primer brote de psoriasis, y es una cosita muy sencilla. Se lo podemos explicar a los oyentes. Cuando en una persona normal que no tiene psoriasis, tus células de la piel pasan de la capa más baja a la capa más alta en aproximadamente 28-30 días, y se van desprendiendo pues normalmente con tu ducha diaria, con el lavado, etcétera, etcétera. En una persona con psoriasis eso se acelera por 4. Es decir, esas células digamos que corren muy deprisa y pasan de la capa más baja a la capa más alta en aproximadamente 4 días. Ya, eso quiere decir que entonces la pigmentación, claro, se nota más ese efecto, ¿no? De ahí efectivamente, realmente las escamas que todo el mundo puede ver pues son realmente células de piel que no llegan a madurar y por tanto no pueden desprenderse de la capa cutánea. Por eso se alojan y son muy características, como decía antes, en codos, rodillas, cuero cabelludo. Son zonas muy características de psoriasis. La solución, si no me equivoco, pasa mucho por el autocuidado, ¿no? Que también, del que también hay que ocuparse de forma, pues un poquito delicada, ¿no? Sí. Fíjate, has dado en el clavo. Yo siempre digo que hay que ocuparse, pero no preocuparse de la enfermedad. El propio paciente tiene que asumir que tiene una enfermedad crónica, que tiene una enfermedad que no se le va a quitar nunca, pero que debe ocuparse de ella, que debe aplicarse los tratamientos que su dermatólogo le manda, que debe tener un cuidado diario de su piel, pero tampoco preocuparse en exceso. Es decir, ahora afortunadamente la ciencia dispone de muchísimos tratamientos muy buenos para lograr blanquear esas lesiones y para que desaparezcan de una manera, pues digamos, temporal, ¿no? Bueno, no sé qué mensaje intentáis trasladar en un día como este para terminar ya, o si consideras, Javier, que hay algo que sea significativo mencionar a estas alturas, ¿no? ¿Qué llamamiento haríais? Desde luego aquí lo que parece es que, hombre, me da la impresión por todo lo que nos has dicho que está relacionado con distintas organizaciones de pacientes, en este caso Acción Psoriasis, que si no me equivoco prácticamente está en toda España. Hombre, es una clave cuando menos para estar informado y saber claramente de qué va la psoriasis. Sí, sin duda. Yo creo que a la gente con psoriasis hay que dejárselo muy claro. Primero, ocuparse, pero no preocuparse de la enfermedad. Segundo, acudir a su médico dermatólogo. Y tercero, que sepan que existe una asociación, Acción Psoriasis, que ahora, el día 29, hoy, celebramos el Día Mundial de la Psoriasis, donde 120 millones de personas en todo el mundo padecemos psoriasis. Nos reunimos durante este mes para formar e informar a todos los pacientes de psoriasis, y que se van a celebrar por todo el territorio jornadas informativas que muy cerquita se van a celebrar en Córdoba. El próximo día 8 de noviembre será una de ellas, y por tanto yo creo que el mensaje más claro es que se informen sobre la enfermedad y que se formen sobre su enfermedad. Va a ser la mejor forma de llegar a controlarla. Muy bien, pues muchas gracias, Javier Garrido, vicepresidente de Acción Psoriasis, por atender la llamada del programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía. Y en fin, que sea bien para esto, y que, bueno, por otra parte ya sabéis dónde estamos cuando nos necesitéis, y ya conocéis perfectamente las vías. Muchísimas gracias, ¿vale? A vosotros. Muchas gracias. Un saludo, Javier. Muy buenos días.